Estamos en el último domingo del año 2021 y en esta última semana hemos estado considerando en los devocionales y de alguna manera algunos textos del Salmo 23. Nada mejor que este salmo para cerrar un año y poner los ojos en el comienzo del próximo si el Señor nos permite llegar allí. ¿Qué versículo podemos escoger? ¿Qué texto de ese salmo? Tomemos el versículo 3, que dice de esta manera: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entrar en un año es entrar en un camino desconocido. Nadie ha recorrido el futuro porque no ha llegado todavía, y los hombres en general, y los creyentes no somos una excepción, tenemos una pregunta: ¿qué ocurrirá a lo largo del tiempo en el transcurso del próximo año? Es verdad que el mundo busca soluciones que no tiene ni encuentra. Uno de los aspectos que el mundo está pretendiendo encontrar es una paz permanente, una paz estable. Se olvida el mundo que la Biblia dice: no hay paz para el impío, dijo mi Dios. E indudablemente, por mucho que busquen paz, no la van a encontrar. Y cuando, tal vez por sugerencia diabólica en el futuro de la historia, cuando haya una aparente paz en el mundo, los hombres gritarán contra Dios: ahora hemos conseguido la paz. Y la Biblia responde que cuando ellos digan paz, sobre ellos vendrá destrucción repentina y no podrán escapar. El creyente mira el futuro de otra manera, y lo puedo descubrir en este versículo 3, en donde primeramente habla de confortar, de cuidar, de conducir en tranquilidad y en paz, que es lo que significa esa palabra, la vida de aquellas ovejas que van caminando tras el pastor. El pastor marca el camino, el rebaño sigue tras sus huellas y va avanzando de esta manera. Ahora leo la segunda parte del texto: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y descubro tres cosas en esa pequeña frase, en esa frase breve. En primer lugar, ¿quién guía? Y indudablemente el Salmo habla de Dios permanentemente y comienza de esta manera: Jehová es mi pastor, por tanto Él es el que guía. En segundo lugar está la conducción: me guiará por camino, por sendas de justicia. Y finalmente está la forma de conducir: por amor de su nombre. Primeramente, pues, ¿quién guía? No hay duda ninguna que el nombre con que arranca el texto es el nombre de Jehová. Jehová es uno de los nombres divinos y se utiliza para referirse al Dios que pacta. Es decir, al Dios que viene al encuentro del hombre, al Dios que se obliga a sí mismo en un convenio que hace consigo mismo y que beneficia a los hombres. Es un pacto incondicional. Es el Dios que, operando en gracia, determinó salvar a los hombres, y es el Dios que por esa misma gracia y fidelidad viene al encuentro del hombre en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, para morir por nosotros en la cruz. Jehová es el nombre que se da al Dios de la relación. Por tanto, ningún nombre mejor que este para referirse a Jesús. Jesús es el Dios que se relaciona con el hombre, y se relaciona no desde la distancia magnífica de la gloria excelsa que Él tiene, sino desde la condición de hombre. Y abro la Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, y pregunto: ¿quién es este que conduce? Y Juan responde de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por tanto, está diciéndome que este Verbo que después en el versículo 14 se hace carne, es decir, se hace hombre, es el mismo siendo hombre o siendo Dios. Es el Dios eterno, infinito, que se reviste de humanidad, que toma una naturaleza humana. Por tanto, el Dios que conduce, Jehová, el buen pastor, es precisamente eso: el Dios admirable,
el Dios magnífico, el Dios glorioso, el Dios omnipotente. Este Dios que va a conducir nuestro camino en el próximo año es un Dios creador. Voy a la carta a los Hebreos. Abrid vuestras Biblias si las tenéis a mano en el capítulo 1 y leo el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio del cual también hizo el universo. Dios se ha revelado en el Hijo. El Hijo es la segunda persona de la deidad. Yo sé que hay algunos que, incluso llamándose cristianos, niegan la realidad de la Santísima Trinidad. Unitarios que están manteniéndose en una línea de pensamiento que corresponde a un mundo de la antigüedad que de forma tal vez complicada para ellos, porque había una revelación limitada, no tenían en cuenta la existencia del ser divino en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Aquí nos habla el escritor de la carta a los Hebreos de la segunda persona de la deidad y dice que todo lo que se hizo, lo hizo Él, creador del cielo y de la tierra. Por tanto, si realmente es el creador, es también omnipotente. El Dios que va a conducirnos por sendas de justicia es el Dios de la omnipotencia. No necesita extender su mano para hacer milagros. Leo en esta misma carta a los Hebreos el versículo 3 y dice de esta manera: el cual, refiriéndose al Verbo, al Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Todo cuanto nos rodea, las leyes matemáticas minuciosas del universo, los astros que orbitan en una forma determinada, aquellas estrellas que tan lejos de nosotros son centro, núcleo de sistemas solares tal vez mucho mayores que el nuestro, todo ese orden cósmico obedece a la palabra de Dios que estableció el principio de la creación cuando dijo sea. Ese que dijo sea y trae a la existencia todas las cosas es el mismo que por la autoridad de su palabra las mantiene de esa manera. Es el que en un plano mucho más íntimo a nosotros ha establecido el día y la noche. En un plano más conocido de todos nosotros, hace que al verano suceda el otoño y luego el invierno. Hace que el mar no pase de los límites establecidos. No necesita poner su mano y actuar con fuerza, basta su palabra. La palabra que trae a la vida a los muertos es la misma palabra que sustenta todo el universo. Y yo me pregunto, ¿quién conduce nuestro camino? ¿Quién conducirá nuestro camino en el próximo año? Y la Biblia me responde, es el Dios de la omnipotencia. Pero algo más. El camino es un camino admirable porque es el camino de la fidelidad. Hemos considerado uno de estos temas en estos programas especiales de la semana de Navidad. Dios es fiel. El Dios que hace honor a su palabra y que cumple cada una de sus promesas. No importa cuál sea la que tú tomes a lo largo de este año, cuando sea necesario, Dios honrará su palabra y Dios vendrá en fidelidad a ejecutarla conforme a nuestras necesidades y de acuerdo con su propósito. Es el Dios admirable de la omnipotencia y el Dios admirable de la fidelidad. Yo voy a Lucas en el capítulo 16 y en el versículo 7 y leo aquellas palabras más fáciles que pase el cielo y la tierra, que no se cumpla ni una iota ni una tilde de las palabras que yo os digo. Cristo ha dicho una palabra y una promesa: voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y yo veo el futuro y digo, para el mundo el futuro es un futuro inquieto. Nadie de la humanidad sabe qué es lo que va a traer el próximo año. Los conflictos que se desarrollarán, las enfermedades que vendrán, los problemas que surgirán. Pero yo miro por la fe y remontándome por encima de las crestas de esas olas embravecidas del mar de la vida, veo el término del camino y descubro que la fidelidad de Dios hará honor a su palabra
Y tal vez en el próximo año el Señor venga a recogernos para que estemos para siempre con Él. Es el Dios fiel. El camino de la fidelidad. Vendrá un momento en el camino en que tal vez, acaso por circunstancias de la vida, sintamos un tremendo desaliento. Y el Dios de la fidelidad vendrá como hizo en la antigüedad con su siervo Josué y me dirá: no temas, yo estoy contigo. Es también el buen pastor. Mira el Salmo. Es algo extraordinario los versículos que hemos leído. Jehová es mi pastor. Me voy al Nuevo Testamento y este pastor que se describe de esta forma en el Salmo 23 es aquel buen pastor que dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Este buen pastor estará conduciendo el camino de las ovejas. La oveja es un animal sumamente extraño en el sentido de que es fácilmente desorientable, es fácilmente presa de los animales que le rodean y encuentra de una forma muy difícil el camino de regreso al redil. Yo tenía un conocido, un amigo, un hermano en Cristo en una de las poblaciones del interior de Galicia que tenía un rebaño. Llegó un día a decirme: yo tengo 300 ovejas. También tenía unas cuantas cabras en el rebaño. Una noche, este hombre, Delmiro se llamaba este hombre, trajo su rebaño y él estuvo viendo cómo entraban las ovejas al cercado, podríamos decir al redil, donde se quedaban para descansar la noche, allí al lado de su casa, y de pronto me dijo: bueno, tengo que salir porque me falta una oveja. No sé cómo, de qué manera este hombre podía ver que le faltaba una de todas aquellas. Y le dije: ¿y no vendrá? Dice: no, no viene. Y si se queda en el bosque, mañana por la mañana encontraré los restos de ella porque la habrán comido los lobos durante la noche. Y él salió a buscar a su oveja. Y le dije yo: oye, ¿y las cabras están todas? Fue una curiosidad. Y dice: no me importa lo más mínimo, porque las cabras vuelven y conocen el camino. ¡Oh, qué cosa más curiosa! Este buen pastor camina delante de mis pisadas, marca las huellas de las suyas y me lleva y me conduce y me orienta. No habrá un solo instante del próximo año, si el Señor me deja vivir a lo largo de todos los días, que no tenga la conducción del pastor y la admirable luz que él mismo desprende sobre la senda que voy a correr. ¿Vendrán problemas? No hay duda. ¿Habrá momentos de aflicción? Es cierto, pero lo que sí sé es que nunca estaré solo en ese camino, porque el buen pastor me lleva a pastos delicados. Quiere decir que en medio de la tormenta que ruge a mi alrededor, del viento desatado, de la lluvia, Él conduce al rebaño, me conduce a mí como oveja suya, a un lugar tranquilo donde yo pueda alimentarme y disfrutar de los pastos deleitosos que Él prepara para mí. No es un pasto cualquiera, es un pasto de delicias. En medio de las pruebas habrá un pasto preparado por Él que anime mi alma y conduzca mi experiencia personal. Este es el que conduce. Y leo el Salmo. Me guiarás por senda de justicia, por amor de su nombre. Avanzo un paso más. Y después de la guía está el camino. Y yo pregunto al Señor: Señor, ¿y cómo será el camino del próximo año? Cuando sales de viaje y vas a un lugar desconocido para ti, una de las inquietudes mías, yo tengo algunas inquietudes personales, es cómo será el camino o cómo voy a hacer para llegar a un determinado lugar. A veces me imagino que estoy en ciudades de primer nivel y que los números de referencia de los edificios están bien marcados y que la calle es plana para que ruede el automóvil o así, y resulta que no es así, que casi no hay números en los edificios. En algún lugar pregunté cuál es la dirección y me dijeron: pues mira, está en la calle tal,
en la esquina de la panadería. Y yo dije, madre mía, ¿y dónde está la panadería? Y tú preguntabas al entrar a la calle, ¿dónde está la panadería? Y te indicaban, y llegabas a la esquina y allí estaba la casa. Siempre es complicado el camino. Y yo pregunto, ¿cómo va a ser el camino de este año? Y en medio de la injusticia del mundo, me dice, me guiarás por sendas de justicia. El que dice estas palabras es el mismo que guía y es el Dios justo. No me va a guiar por un camino de religión o un camino de compromiso o un camino... No, me guía porque Él es justo. Y cuando yo pregunto, ¿y tu justicia, Señor, dónde se manifiesta? Y digo, y leo en la Biblia y escucho estas palabras, llamará su nombre, Jehová, justicia nuestra. La justicia se manifestó de una forma especial y experimental en la cruz del Calvario. Cristo vino del cielo y muere por nosotros para justificarnos con Dios mediante la obra redentora. Es nuestra justicia. No dejará que la senda por donde yo vaya sea una senda injusta. Abre un camino de justicia, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo sé que soy muy imperfecto, sé que tengo muchos problemas, que como hombre no he alcanzado ni voy a alcanzar la meta que Dios ha establecido para mí. Pero poco a poco la justicia no imputada, que es la que me salva, sino la justicia experimental de Dios, se hará realidad en mi vida por el poder del Espíritu Santo. Y aquel que es justicia de Dios, que es Jesucristo, se hará justicia para mí en mi camino, en la medida en que yo pueda vivir la vida de Jesús por medio del Espíritu de Dios que habita en mí. Porque para mí el vivir es Cristo. Sé que tendré problemas, conflictos y caídas, pero Dios me dice, el camino que abro para ti es un camino de justicia. En segundo lugar, descubro también que el camino que Dios abre para mí es un camino de comunión. Él está interesado en dialogar conmigo y me pide que yo dialogue con Él. Cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue guardar silencio delante de Dios y esconderse. Y de pronto Dios me restaura de esa situación y me dice, orad sin cesar. En el camino por donde yo voy a marchar y por donde vamos a marchar todos los creyentes el próximo año, es un camino de comunión con Dios y de relación por medio de la oración. No es esa oración aprendida de memoria, es la oración del diálogo de un hijo con el Padre, un diálogo natural y normal. Algunos creen que la oración debe hacerse a gritos como si Dios fuese sordo. Otros piensan que la oración tiene que generar en nosotros una situación subjetiva que nos muestre alguna cosa especial. Dios pide diálogo simplemente. Y la oración, que es la que dialoga con Dios, recibirá respuesta, porque Dios lo ha prometido. Jesús dijo, lo que pidáis al Padre cuando dos se convienen en la tierra, os será hecho. Es verdad que Dios contesta las oraciones conforme a la traducción que el Espíritu Santo hace de ellas. El apóstol Pablo dice, lo que tenemos que pedir no sabemos si conviene o no, pero el Espíritu habla por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios traslada a la presencia del Padre, Dios el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, la oración que conviene, y Dios responde siempre a esa oración. A veces diremos, la respuesta no es la que yo esperaba. Bueno, y Dios nos va a decir en ese momento, porque tu pensamiento no es como el mío, ni tu camino es como el mío. Cuanto más altos son los cielos de la tierra, así también mi pensamiento es más alto que el tuyo y mis caminos más elevados que los tuyos. Y tenemos que entender que hay comunión. La comunión en el camino que permite dialogar con el Padre descansa también en una vida de santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo lo que pidamos tendrá respuesta y nos llevará siempre en triunfo. ¿Lo crees? El camino que vamos a pisar el próximo año es un camino de victoria.
Ya hemos sido colocados en un camino de victoria y quiero decirte que el camino es de victoria porque es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol dice, nos lleva en triunfo siempre en Cristo. Bueno, a veces yo me pregunto, ¿cómo puede Pablo decir semejante cosa? Si él está encarcelado, si él tiene que huir de alguna ciudad a causa de la persecución, ¿dónde está el triunfo? Porque Cristo ha triunfado y nosotros estamos en Cristo y Cristo es nuestro camino. Dios nos lleva en victoria permanentemente. Es un camino de comunión y es un camino de victoria. Ahora, ¿sabes cuál es el secreto para que sea un camino de victoria? Escucha. Juan capítulo 15. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Hay un cántico que algunos cantan, yo lo he oído cantar en alguna ocasión, que dice, la victoria está en Jesús. Y es verdad. El poder para el camino procede de Jesucristo. Alguien podrá decirme, es que el poder viene del Espíritu Santo. Y es verdad. Es el Espíritu Santo el que comunica el poder. ¿De quién? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo toma el poder de Dios asimilable al hombre por el único mediador que es Jesucristo y lo comunica a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en la cárcel, aparentemente derrotado, prisionero y esperando un juicio, puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo peligro desaparece cuando estamos cerca de Jesús, que nos lleva siempre en victoria. El camino será también un camino de esperanza. Creo que estáis de acuerdo conmigo si os digo que la esperanza en el mundo ha desaparecido hace mucho tiempo. No hay esperanza. En cualquier plano que tú lo veas, no hay esperanza en la relación familiar, que cada vez se destruyen más matrimonios. No hay esperanza en el plano económico, porque lo que hoy vale, mañana no vale. No hay esperanza en el plano nacional. Hay conflictos permanentes en los gobiernos de la tierra. No hay esperanza en el plano internacional. Guerras, conflictos, combates. Estamos pasando, al menos aquí en Europa, por un momento de crisis energética tremendamente grande y estamos pensando a ver de qué manera algún país puede asociarse con otro para que... No hay esperanza para el mundo. Pero yo levanto mis ojos y vuelvo a recordaros el versículo del Señor. Las palabras de Cristo. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Cristo es nuestra esperanza. Oh, para el futuro, pero mientras tanto, ¿qué? Para el presente también. La esperanza no son acontecimientos favorables que van a venir y que creemos que van a venir y que vendrán porque es palabra de Dios y Dios es fiel. La esperanza es una persona. Y dice la Biblia, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. No al lado de vosotros, no cerca de vosotros. Cristo es en vosotros mismos la esperanza de gloria. Aquel omnipotente Dios ha venido a hacer residencia en nuestros corazones. Está a nuestro lado. Y dice el Salmo, nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora debemos terminar. Lo primero que encuentro es que no solamente está el camino y el que conduce, sino que está también el modo de hacerlo. Vuelvo al versículo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No lo hace por otra razón, lo hace por amor. El Dios de la gloria es el Dios de la gracia. Y la gracia de Dios condujo a Dios en amor a venir al encuentro mío y tuyo en nuestro camino y alcanzarnos en nuestra miseria. La gracia de Dios hizo que Jesucristo el Señor se despojase de todos los elementos que le eran
que le eran propios como Dios y como hombre, en el sentido de poder venir a un estado de humillación cuando era un estado de gloria el suyo, y estando en esa condición de hombre, humillarse todavía más a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el amor de Dios el que rodea al creyente en cada momento. Es el amor de Dios el que restaura a la oveja que se ha extraviado. Es el amor de Dios el que perdona nuestros pecados. Es el amor de Dios el que nos extiende un brazo de gracia en el momento de las pruebas y de las dificultades. Es el brazo de Dios, el amor de Dios el que enjuga nuestras lágrimas. Es el amor de Dios el que conduce nuestros pasos y orienta nuestro camino. Ahora, en este año que viene, el camino pasará sin duda ninguna por lugares estrechos. Otras veces entrará por el valle como de sombra de muerte. En alguna ocasión las lágrimas anegarán nuestros ojos y correrán por nuestras mejillas. Pero yo pregunto al Dios del amor, ¿qué solución tienes para esto? Y me dice en las palabras de Santiago, capítulo 4 y versículo 6, pero Él da mayor gracia. El apóstol Pablo habló de esa gracia en su carta a los romanos y dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia fue siempre mayor que nuestro pecado para solucionarlo. Y cuando el problema sea grande en tu vida, cuando una montaña se eleve delante de ti, te tomará con sus alas de gracia y te hará pasar por encima de la cumbre de la dificultad. Porque Dios es el Dios de la gracia. Queridos amigos y hermanos, especialmente quiero mencionar estas palabras, dirigir esta palabra a los líderes de las iglesias, a los pastores de las iglesias, a los ancianos de las iglesias, a los maestros de las iglesias. Lo que importa a Dios de la iglesia no es la grandeza de la iglesia, sino las personas en la iglesia. Y lo que la iglesia necesita en este próximo año es que los pastores se revistan de la gracia de Dios y alienten mucho más que reprendan. Dios en su gracia nos rodea permanentemente y es en su gracia que sustenta nuestra vida de santidad, de santificación, y es en su gracia que nos llevará a su presencia. ¿Y qué en los momentos de angustia? Escucha. ¿Crees en la fidelidad de Dios? Escucha sus palabras. Con Él estaré yo en la angustia. No va a estar fuera ni cerca, está a tu lado, sustentándote. Cristo es la mano de la sustentación de Dios y nosotros estamos en su mano. La mano del Padre es la mano de la protección que se cierra sobre la del Hijo. Y nuestras pruebas y dificultades se producen y transcurren entre la mano del Hijo que nos sustenta y la mano del Padre que nos protege. Y cuando vengan las pruebas y las tentaciones y las angustias, dice que abrirá una puerta para que podamos estar firmes. Es el futuro. Miro el texto y digo, gracias, Señor. Y vuelvo a leer otra vez el contenido del versículo y me dice, me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y yo puedo en humildad y en gratitud, en plena certidumbre de fe, decir en oración al Señor, gracias, Señor, porque lo has hecho en el pasado, en los días transcurridos, y estoy seguro que este año que se abre será un año donde yo pueda experimentar continuamente la realidad de esta promesa. Y miro el futuro y doy el primer paso en lo desconocido. Y lo hago con firmeza porque descanso en la fe. Y el Señor me dice, yo soy el camino. Y me invita a mirarlo a Él ahora y tomado de su mano, comenzar la andadura del año 2022, esperando en cada paso el final del camino para estar para siempre con Jesús.
Pido al Dios de la gracia que haga de esta promesa suya una realidad experimental en tu vida a lo largo del próximo año. Y un día, cuando en su presencia estemos alabando su gloria, podremos recordar la grandeza del versículo y la realidad. Me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre.